Muchas gracias por continuar esta noche con nosotros. Si acaba de sintonizarnos a través de Guatevisión, si nos sigue a través de Emisoras Unidas, estamos en este foro presidencial que forma parte del programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Esta noche nos acompañan los candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país de la UCN, Unidad del Cambio Nacional, Mario Estrada y Roberto Díaz Durán. Y rápidamente el repaso de los analistas que hoy están con nosotros: Rodrigo Arenas, presidente del Movimiento Cívico Nacional; Nicolás Virsi, vicepresidente de AmCham; Dixmar Pineda, analista del CIEN; y Daniel Herring, profesor universitario. Ya abordamos dos temas muy importantes. Vamos a entrar de lleno al de programas sociales y es el turno de Bismarck Pineda para realizar las preguntas. Bismarck, adelante, buenas noches. Esta pregunta es para el candidato Estrada. Su programa de gobierno menciona como área relevante una reforma educativa. ¿Revertiría usted la reforma de la formación inicial docente con respecto a la formación universitaria para los maestros de primaria? Hace algún tiempo, bueno, hace algunos años, inicia un proceso en el Ministerio de Educación y es precisamente la profesionalización de los maestros. Esta profesionalización como que no caminó, o no fue muy efectiva, porque sí funcionó durante 4 años y posteriormente esa llama se apagó, ese deseo de querer profesionalizar a los maestros. Estoy de acuerdo en que el Magisterio Nacional tiene que actualizarse, los maestros tienen que actualizarse, tienen que profesionalizarse. El mundo moderno ahí sí que está caminando muy rápidamente y hay maestros que se han quedado totalmente desactualizados. Yo estoy de acuerdo en la profesionalización del Magisterio Nacional, eso sí, que vaya amarrado de una vez con las condiciones necesarias de empleo, porque hoy por hoy, si bien es cierto, el Magisterio ha exigido muchos derechos en cuanto a la actualización salarial. Recordémonos de que hoy hay varios miles de maestros, más de 200 o 300 mil maestros, unos empleados y otros desempleados, que tienen una carrera de 3 años, pero si ampliamos la carrera a 5 años, hay que ver en qué está establecida la programación del ingreso salarial para cada uno de ellos, porque ningún maestro que haya estudiado 5 años, creo que va a estar de acuerdo en que se establezca un salario del mismo nivel o del mismo monto que el que está ganando el que hizo 3 años. Necesitamos un magisterio contento, un magisterio a gusto, un magisterio que esté dispuesto a dar su esfuerzo, a entregar su vida en la educación del país. Siguiente pregunta, por favor. También para Mario Estrada, regresando entonces con el tema del magisterio. Los pactos colectivos que ha firmado Educación y Salud merman el presupuesto nacional. ¿Cuál va a ser la política en su plan de gobierno respecto de los pactos colectivos? Los pactos colectivos son los que han venido a castigar muchísimo los ministerios. Claro, tienen derecho, no estoy en contra de la negociación entre la parte laboral y la parte patronal. En este caso serían las autoridades de cada uno de los ministerios. Lo único que en cada año que se proyecta el presupuesto, hay que proyectar un porcentaje del presupuesto para hacer efectivo el pacto colectivo. ¿A qué nos lleva el no cumplimiento de un pacto colectivo? A que los movimientos sociales o sindicales del país paralicen los distintos ministerios. Tal el caso del Ministerio de Salud Pública, que hoy, por cierto, estaba escuchando que quieren paralizar otra vez los servicios de salud en Guatemala porque quieren que sea efectivo el pacto colectivo, pero el presupuesto algunas veces no es suficiente para poder hacer efectivo un pacto colectivo. Los pactos colectivos deben de hacerse acorde a la realidad de lo que tenemos o de lo que existe, y si se va a negociar un pacto colectivo hay que visualizar de una vez si se puede contemplar dentro de la proyección del presupuesto nacional del siguiente año la cantidad de dinero que se necesita para poder hacer efectivo este pacto colectivo. Y los pactos colectivos siempre son negociados, siempre son platicados y se firman acuerdos. Lo que sucede es que cuando no se cumplen los acuerdos es cuando vienen los problemas. Siguiente, por favor. Para el candidato Díaz Durán,
¿Cuáles son los 3 principales desafíos para la calidad educativa en el país y cuáles son las principales acciones que en el plan de gobierno se van a proponer? Bueno, yo creo que para todos es ya sabido que hoy por hoy la infraestructura educativa que tiene Guatemala es insuficiente, y no solo insuficiente, sino que está en una situación precaria. O sea, ¿de qué nos sirve decir que tenemos a 5 millones de niños yendo a las escuelas en Guatemala cuando se sientan en blocs? Los libros se los ponen en sus piernas y la lámina con la que se tapan en el invierno caen los chorros de agua. O sea que para mí una de las principales acciones que debemos de hacer es entrar a remozar toda la infraestructura educativa. Segundo, una de las preocupaciones que a mí más me da es que el mundo está girando en torno a la tecnología, al Internet, y hay un abismo entre el primer mundo y el tercer mundo, porque el mundo se está yendo hacia la tecnificación y en Guatemala seguimos totalmente atrasados ante esta situación. Por tal razón, nosotros estaríamos llegando a algún acuerdo con las empresas de tecnología para que pueda tener la educación pública en Guatemala acceso al Internet. Y tercero, subir la capacidad educativa de los maestros, porque de nada nos sirve tener buenas escuelas, tener tecnología, pero si los maestros no tienen la capacidad de enseñar, no podemos hacer nada. Y para eso, pues ya ustedes se darán cuenta que tendremos que sentarnos con estos líderes de los sindicatos del Ministerio de Educación y vamos a tener que llegar a un consenso en el que los niños de Guatemala son primero, son segundo y son tercero. Siguiente pregunta. Para el candidato Mario Estrada, en su programa de gobierno, ¿cómo se pretende garantizar que se cumpla con al menos 180 días de clase, que es el calendario escolar? Este es un problema muy serio hoy por hoy en Guatemala. Maestros, y este problema se da más que todo en el área rural, los paros también que se dan a través del sindicato, del Magisterio Nacional, de los que están afiliados a este sindicato. Cuando hay paros, es difícil garantizar al 100% que van a cumplir con los 180 días. Lo ideal es que cumplan con los tiempos y las fechas para que los alumnos puedan optimizar el tiempo en las escuelas. Pero hay maestros que viven en el casco urbano de un municipio y tienen que caminar hasta 3 o 4 horas para poder llegar a la escuela. Vías de comunicación son inaccesibles, no pueden llegar. Otros no encuentran dónde dormir en la aldea. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos maestros? Maestros que llegan día martes y se retiran día jueves. Yo creo que hay que hacer una revisión completa y si es posible, pues para los maestros que no pueden llegar al lugar, que están muy lejanos, pues analizar si hay maestros que sean de la aldea y que de una u otra manera hicieron una carrera en un municipio y regresan a su comunidad y que estos maestros puedan quedarse ahí educando a los niños. Es la única manera que yo le encuentro por el momento, y la concientización más que todo, porque se han perdido más que todo la identidad, el patriotismo del alumno y del maestro más que todo, que es el ejemplo para poder asistir y cumplir con la jornada laboral que realmente les corresponde. Nos quedan 2 preguntas para esta materia. Adelante. Para el candidato Díaz Durán, su programa de gobierno menciona que se impulsará una reforma de seguridad social. ¿Cuál es su opinión sobre la desmonopolización del ICS? Es decir, que exista la posibilidad de que los empleados puedan cotizar en empresas privadas, no solo con el ICS. Bueno, yo creo que el ICS debería dar un servicio lo suficientemente bueno. El problema, pues, volvemos a lo de siempre, es la corrupción. Hay una corrupción imparable en todas las instituciones del Estado. Básicamente, pues, la economía formal goza de tener un seguro social y eso es una cosa muy grande, siempre lo hemos dicho. Nosotros, nuestra preocupación es precisamente la economía informal.
que son los que tienen que caer ante los hospitales nacionales. Nosotros definitivamente estamos por fortalecer el seguro social. Yo creo que eso es uno de los caminos correctos. Simplemente pues hay que atacar todos los temas de transparencia. No hay que dejar, si la cabeza no está robando, si nosotros con Mario y mi persona pues damos y generamos la confianza ante la población y hacemos de que nadie robe, pues vamos a hacer que el Seguro Social sea una institución segura, buena, donde se preste un buen servicio y donde ese servicio pues sea lo suficientemente bueno para la población. No miro por qué tengan que ir a otro lado cuando esa institución existe y está hecha para eso. Última pregunta. Bueno, apegado a la normativa presupuestaria de una política fiscal disciplinada con criterios de austeridad y priorización del gasto, ¿cómo piensa financiar sus promesas de programas sociales en términos porcentuales en relación con el PIB y del presupuesto para Mario Estrada? Los programas sociales pues, en cualquier país del mundo pues, se aplican, se trabaja con ellos. El problema hoy por hoy es del financiamiento, y hay financiamientos para los programas sociales de que se hacen con visualización y proyección política, porque los programas sociales, si se trabajaran más a conciencia y se focalizaran los sectores donde deben de invertirse en esos programas sociales, creo que se disminuiría en gran porcentaje la inversión por parte del gobierno. Hoy por hoy los programas sociales se han ampliado muchísimo y han crecido tremendamente, es porque están viendo el voto en cada uno de los lugares y el verdadero apoyo o la ayuda del programa social no llega a donde más se necesita. Nosotros hicimos un estudio de dónde estaban los sectores más vulnerables y dónde necesitaban la ayuda, y los programas sociales al día de hoy han crecido tremendamente, probablemente un 50% más de lo que debería de invertirse en relación a la ayuda que debe llegar a la gente más necesitada en el país. Hay que analizar, hay que reordenar y redistribuir el presupuesto. En Guatemala tenemos un presupuesto grande, una proyección de presupuesto de 71.600 millones de quetzales, que yo considero que es bastante dinero. Lamentablemente la recaudación no da para financiarlo y entonces eso nos lleva más endeudamiento, y para poder cumplir con los programas sociales hay que estar haciendo transferencias de otros ministerios donde también se necesita el recurso para poder cumplir con ese programa social que últimamente se convirtió en un programa político. Vamos a pasar al siguiente punto, seguridad. Daniel Gerin va a realizar las preguntas correspondientes. Adelante, por favor. Muy buenas noches a los dos y gracias por estar aquí. Mi primera pregunta es para el candidato Mario Estrada. En su programa de gobierno hay unas cuantas propuestas de las que le preguntaré ahora, pero no vi ningún diagnóstico. Entonces, me gustaría que nos pudiese decir cuáles son para usted las principales causas de violencia del país y si nos pudiese citar algún informe, alguna investigación que haya llevado a su partido a esa conclusión. Sí, el tema de la seguridad del país es un tema bastante complicado y de moda actualizado hoy por hoy. El guatemalteco vive preocupado y vive angustiado de lo que estamos viviendo hoy por hoy en Guatemala. Estamos sobrepasando o establecemos un promedio de aproximadamente mensual en los últimos meses de casi 500 personas en el mes, 400 y pico de personas que están siendo castigadas por la delincuencia en el país. O sea, no se puede vivir tranquilo, siguen los asesinatos de pilotos, siguen las extorsiones, siguen los asesinatos en masa, porque ahora ya no es una persona, son muchas personas las que asesinan. Ahora no son solo los pilotos de buses los que están siendo extorsionados, sino los tuctuqueros, o sea, los pequeños, ahí sí que aparatos de movilización, como son los tuctuqueros. Nosotros, para resolver este problema hoy por hoy en Guatemala, creo que lo que tenemos que hacer es empezar a sanear el Ministerio de Gobernación.
desde los mandos altos y los mandos medios. Ahí está el verdadero problema hoy por hoy en Guatemala. Si no, las últimas noticias es de que dentro de los altos mandos y los mandos medios están los altos índices de corrupción, están los jefes de las bandas, ahí está el crimen organizado interno, ahí nace. Entonces el guatemalteco, ¿cómo puede crear en las fuerzas de seguridad de nuestro país? Ningún guatemalteco se siente tranquilo y ningún guatemalteco se siente a gusto. Siguiente pregunta, por favor. Si me permite, le voy a repreguntar otra vez porque no he visto el diagnóstico, la causa de la violencia. Usted ha hablado de qué políticas habría que hacer en la administración, pero la causa de la violencia en Guatemala y, por favor, el citar los estudios que le han llevado a esa conclusión. Ok. Primero, le voy a decir que la pobreza y la extrema pobreza en Guatemala es una de las causas principales. Hoy se roba hoy se cae en delinquir por ir a robar un celular. Hoy se cae en la delincuencia porque no existe el dinero para comprar la medicina para sus hijos. El desempleo, la pobreza, la extrema pobreza, la falta de oportunidades en el país es una de las causas principales hoy por hoy en Guatemala que nos llevan a caer en la delincuencia. Otra de las causas es la falta de efectividad de la inteligencia civil que tenemos hoy por hoy en Guatemala para focalizar dónde están las bandas de criminales en Guatemala. Pero partiendo dentro de todo esto, otro punto, el narcotráfico en Guatemala. Es otro punto importante, hay que ponerle mucha atención. La lucha de poder en los diferentes sectores, eso causa efectos muy grandes en el tema de la delincuencia en el país. Siguiente, por favor. Bueno, nos faltaría saber los informes que le han llevado a esa conclusión. En su propuesta se menciona la creación de una Guardia Profesional Nacional, pero no nos detallan las características que tendrían. ¿Sería militar? ¿Sería civil? ¿Qué consecuencias presupuestarias tendría? ¿Qué haríamos con la antigua PNC? ¿Cuánto tiempo tardaría esa transición? Sí. El papel que está jugando hoy la Policía Nacional Civil pues ya no es el mismo por lo que fue creado. Recuérdense que a través de los acuerdos de paz, la famosa Policía Nacional de antes, que ya estaba muy corrompida y estaba teniendo serios problemas, donde también existía una guardia de Hacienda, que era quien se encargaba de controlar fronteras y temas de contrabando, se unifica, y a la unificación creo que lo único que nos llevó fue al fortalecimiento de un solo cuerpo policial en el cual se empezaron a contaminar esos cuadros. Hoy la Policía Nacional Civil, y voy a retomar lo que había dicho anteriormente, los cuadros, cabeza de la Policía Nacional Civil, ahí es donde están las estructuras de donde radica el tema del crimen organizado. Es importante profesionalizar la policía, retomar nuevamente un papel mucho más profesional de la Policía Nacional, convirtiéndola en una Guardia Nacional civil, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros buscamos en el país, pero tenemos que depurar antes. Hay que reorientar el papel de una Policía Nacional Civil, pero quiero caer en otro tema. Estamos pensando también en la seguridad preventiva y por el tiempo tal vez más adelante se lo puedo explicar a qué me refiero con esto. Seguimos. Para el candidato Roberto Díaz Durán, se habla en su programa de gobierno de descentralización de la seguridad pública a nivel de consejos, pero tampoco se especifica, y si nos pudiese ampliar esa idea, qué competencias le daría a esos consejos, exactamente cómo se coordinarían con el resto de fuerzas de seguridad del Estado. No, hay que entender que la fuerza del Estado es una, la Policía Nacional Civil, y solo ella es la que va a actuar como tal. Nosotros lo que estamos diciendo es, hoy la seguridad de Guatemala, de 15,000 elementos a 30,000 elementos, no cambió nada. O sea, la inseguridad sigue en el país. Vuelvo a repetir, pasamos del gobierno pasado de más o menos 15,000 a 30,000 elementos y la situación en el país sigue igual.
¿Cómo controla usted hoy por hoy a 30,000 elementos con un gobierno corrupto? Yo he hablado con policías y me dice, mire, pero si el presidente roba, la vicepresidenta roba, ¿cuál es el problema? O sea, todo viene de cómo somos en la cabeza, qué mensaje mandamos hacia el resto de la institucionalidad que existe en Guatemala, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, y lo único que nosotros estamos diciendo es que dando el ejemplo, transparentando el Estado, nosotros vamos a después entrar a hacer una depuración de esos 30,000 elementos. Ya están. Ahora lo que nos toca es ver quiénes son los buenos, quiénes son los malos, sacar a los malos, y aparte el presidente va a tener una fuerza elite misma de la Policía Nacional Civil, de los mismos 30,000 elementos, solo que vamos a conseguir a una cantidad de elementos que pueden ser 100, pueden ser 200, que le lleven gente de confianza la información veraz de la situación que está pasando en el país. Pero la fuerza es la misma, la Policía Nacional Civil. No se va a crear ninguna otra fuerza, solo la vamos a depurar. Dos últimas preguntas del tema seguridad. Vi en su programa que le quieren dar un protagonismo muy importante al ejército en la lucha contra el narcotráfico y concretamente en seguridad fronteriza. Si nos pudiese, por favor, el candidato Mario Estrada mencionar cuál sería el modelo de país donde una seguridad fronteriza militarizada contra el narcotráfico ha funcionado. Lo que ha sucedido últimamente es de que después de la firma de los acuerdos de paz hubo reducción de las Fuerzas Armadas, del Ejército, quienes son los encargados de garantizar la soberanía nacional, el cuidado de fronteras, eso lo establece la misma Constitución Política de la República, y el combate al narcotráfico y al crimen organizado. Hoy por hoy se entregó el territorio cuando, sin hacer un análisis previo de dónde se necesitaba quitar algunas fuerzas militares, se entregó parte del territorio al narcotráfico y al crimen organizado. Tenemos que reorientar nuevamente las fuerzas del ejército del país. Ellos tienen que jugar un papel. Ellos tienen que jugar el papel que realmente les corresponde, que es el resguardo de las fronteras. No significa que ellos estén haciendo el papel de estar checando aduanas y estar checando contenedores en el ingreso. No, se trata de se encarguen de cuidar los límites fronterizos nuestros para ver qué entra o qué no entra al país a través de la droga o el narcotráfico en Guatemala, y aquellas personas que vienen a armar estructuras de crimen organizado en el país. Tenemos el caso de Petén. Ha llegado Petén, casi se llegó a convertir en un territorio de nadie, apoderado por el narcotráfico. ¿Y por qué? Porque se desmantelaron algunas bases militares en el Petén. Última pregunta para este tema. La última pregunta es precisamente sobre política de drogas a nivel internacional y va dirigida al candidato Roberto Díaz Durán. ¿Cómo juzga los cambios que ha habido a nivel internacional de la política de drogas, el papel que juega Guatemala en eso, y teniendo en cuenta que SECATID, que la coordinación de la política de drogas está bajo vicepresidencia, qué acciones tomaría un gobierno de UCN en ese sentido? Mire, definitivamente nosotros estamos a favor del combate a la narcoactividad, porque no pretendemos que Guatemala sea un país corredor de la droga entre el sur y el norte. Nosotros lo que podemos hacer, no vamos a parar el narcotráfico, porque es imposible. Nosotros lo que sí podemos hacer con voluntad, porque no tenemos ningún nexo, no tenemos ninguna relación ni por financiamiento, ni por relación con el crimen organizado y sobre todo el del narcotráfico. Pararlo, y es muy sencillo, es voluntad. Si usted es correcto y honesto, usted puede parar el narcotráfico en Guatemala. Que si se va a ir por Venezuela, que si se va a ir por El Salvador, que si se va a ir por Honduras, eso es otra historia y nos tiene sin cuidado. Lo único que nosotros estamos proponiendo es un combate para que Guatemala deje de ser el territorio por donde pasan todas estas drogas y donde tenemos a miles
de hombres dedicados al tema del narcotráfico. Y también quiero decirles que nosotros estamos proponiéndole al gobierno de los Estados Unidos que nosotros queremos hacer un convenio en cuanto a que toda la droga que nosotros incautemos en Guatemala sea vendida al Estado norteamericano. Nosotros solo somos de paso, donde ponemos el territorio, ponemos los muertos, aquí está la fiesta muy alegre, pero no obtenemos nada de esto. Así es que nosotros hoy abiertamente estamos proponiendo a través de un convenio en donde toda la droga que se incaute en Guatemala sea vendida al Estado norteamericano. Yo creo que con eso vamos a tener una muy buena política de acabar con el narcotráfico. Y en cuanto al tema de extinción de dominio, no quiero dejar esto libre, no ha servido de mayor cosa. Ahora se le quitan las fincas a los narcotraficantes, pero las compran los mismos del gobierno. Entonces nosotros también estamos proponiendo que muchas de las propiedades, sobre todo las fincas agrícolas, sean dadas para resolver la conflictividad social de Guatemala, en vez de venderla por unos pocos centavos y que se las quede gente o funcionarios del Estado de Guatemala. Bueno, ya estamos en tiempo, vamos a entrar al último tema, que es conflictividad, con las últimas 4 preguntas, y luego sigue el análisis de las respuestas que nos han dado los candidatos. Vamos a comenzar con Rodrigo Arenas. 2 preguntas de tema de conflictividad, por favor. En muchos casos el problema de conflictividad se resume en que no hay presencia del Estado en los lugares donde se realizan inversiones importantes, sobre todo generalmente de infraestructura importante. ¿Cómo promoverá usted que haya presencia del Estado? Esto es para el candidato Estrada. ¿Cómo promoverá usted que haya presencia del Estado y que ésta sirva su función en dicho lugar? ¿Cuánto cuesta esto? Porque yo podría decir que vamos a llegar a todos lados. ¿Cuánto cuesta su propuesta y cómo la piensa financiar? Sí. El problema de la conflictividad es un problema muy serio para Guatemala. Hay mucho resentimiento y mucho odio dentro de miles de guatemaltecos, y precisamente aquí el problema no se resuelve en la movilización de más fuerzas de seguridad o la presencia del Estado en cada uno de los lugares. Es totalmente falso. Usted puede poner bases militares y puede poner miles de soldados y policías. Si hay un pueblo inconforme, siempre va a haber conflictividad. Un pueblo que ha sido aislado y abandonado y no ha sido escuchado, va a haber conflictividad. Antes de firmar un contrato, antes de extender una licencia y antes de garantizarle a la persona que quiere invertir en Guatemala, porque qué bien que vengan a invertir, pero hay que fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país para que esta persona se sienta a gusto, se sienta tranquilo. Entonces hay que tomar en cuenta también a los miembros de las aldeas. Le voy a poner un ejemplo. No puede ser posible que hoy por hoy en Guatemala las licencias se firmen en el despacho del ministro o en el despacho del presidente de la República, sin haber analizado qué consecuencias o qué problemas pueden venir después. Yo creo que es responsabilidad del gobierno central establecer un diálogo entre la parte que va a estar inconforme, para que cuando llegue el empresario, el inversionista al lugar, ya encuentre una sociedad más calmada, una sociedad que acepta la inversión en cada uno de los lugares. Pero cuando se manda al inversionista con todo el equipo, con toda la maquinaria al lugar, lo manda que se vaya a enfrentar con esa gente o esas personas que de una u otra manera van a estar inconformes, no van a estar de acuerdo y sobre todo están desinformados. Porque siempre hay grupos desestabilizadores que lo único que tratan es de enfermar a las personas del área, manifestándoles que lo que está sucediendo ahí es algo malo, algo que va a dañar a las personas. Una más, Rodrigo, por favor, ese tema. Solo aclarando, la presencia del Estado también es educación, salud, no solo fuerzas de seguridad. Pero cabalmente sobre el segundo tema, usted habla de que hay un resentimiento de muchas personas. Yo creo que ahí hay que saber diferenciar bien entre los líderes y realmente la población en general. ¿Cuál es su propuesta para realmente llegar a entender cuáles son las necesidades de la población y no las necesidades de los líderes? Que ya lo hemos visto tanto en sindicatos como también en organizaciones comunitarias, que las exigencias de los líderes no son las mismas que
que las exigencias de la población. Bueno, cuando usted me habla de la presencia del Estado, que no solo son policías, o no solo es ejército, sino que también es educación, voy a entrar a un punto que es muy importante. Yo creo que aquí es donde se tiene que llegar a un acuerdo de la inversión público-privada. El Estado, ¿dónde está la presencia? Si vamos a otorgar una licencia, por decirle algo, para explotación de una mina de oro en Guatemala, con una rentabilidad o un ingreso para el Estado del 5%, cuando la inversión que va a hacer el capital, de las personas que van a invertir el capital, la recuperación la van a tener en 3 años, y el pueblo de Guatemala no ha sido tomado en cuenta, o no ha sido escuchado, no han sido atendidas sus demandas, y lo único que han hecho los desestabilizadores es venderle que todo lo que vaya es hacerle daño a la salud del guatemalteco. Entonces la persona, de una u otra manera, sabe que lo que le está dejando no es suficiente para resolver los grandes problemas. Cuando hablamos de educación, de inversión público-privada, tenemos que ver en qué se van a beneficiar. Un presupuesto como el que tenemos hoy no alcanza para poder cubrir todas estas necesidades, pero si dentro de los compromisos del inversionista viene invertir también en los alrededores donde se está llevando a cabo la explotación, se llega a un diálogo, que cuáles son las inconformidades y si están a gusto con lo que ahí se va a dar, y atender o escuchar la voz del guatemalteco, yo creo que no va a haber ningún problema. Es cierto, siempre van a haber desestabilizadores, van a haber grupos sindicales que van a tratar de agarrarse de un movimiento social o de inconformes del área, porque aquí cada uno quiere ver de qué manera lleva agua a su molino y qué maneras crece o fortalece su movimiento. ¿Por qué? Porque hay sectores interesados en crear la desestabilización también del país, la desestabilización de un gobierno y la desestabilización también del área donde se está produciendo riqueza para el país. Las dos últimas preguntas de este foro presidencial para Nicolás Birsi sobre el mismo tema, conflictividad. Sí, para el candidato Estrada, perdón, ¿qué medidas tomará para proteger y garantizar el Estado de Derecho y propiedad privada ante invasiones y ataques violentos? Este tema es un tema del que hay que ponerle mucha atención. Las medidas que el gobierno de Guatemala tiene que tomar y que vamos a tomar nosotros en ese momento es invitar, primero hay que comprometernos, tanto pueblo de Guatemala, todos los guatemaltecos, como el sector gobierno. Hay que convocar a un diálogo. Aquí hay que convocar a un diálogo nacional de inmediato, porque los problemas no los va a resolver una sola persona. Este es un compromiso de Estado, este es un compromiso de todos los guatemaltecos, y aquí todos nos tenemos que unir en un solo esfuerzo para sacar adelante al país. Si no nos unimos todos en un solo esfuerzo, creo que las cosas no van a caminar en nuestro país. Que yo hoy venga a lucirme acá como que soy Superman y que yo voy a tratar de resolver los problemas solo, es imposible. Solo una persona no puede resolver los problemas de Guatemala. Aquí hay que convocar de inmediato a establecer un compromiso nacional, pueblo y gobierno. Última pregunta, Nicolás. Sí, todavía no termino de entender, candidato Estrada, ¿qué medidas tomaría usted para respaldar las fuerzas de seguridad en ocasiones de conflictividad violenta donde se entra, se toma una fábrica, una hidroeléctrica? En ese caso, ¿qué acciones tomaría? Bueno, las acciones son las que corresponden y que la ley establece. Primero, garantizar al 100% a través de las fuerzas de seguridad, estableciendo los mecanismos de seguridad que corresponden, de seguridad ciudadana que le corresponden. Fortalecer, otra cosa más, fortalecer a través de la participación de la seguridad preventiva de los cuadros o de las autoridades locales. Las autoridades locales tienen COCODES, CODES, COMUDES que deben de participar dentro de todo este proceso, previniendo el delito. Una vez esta gente participa dentro de esta situación, yo puedo mandar soldados, puedo mandar policías a proteger cualquier área, pero si de todas maneras no existen los elementos necesarios para garantizarle la seguridad a toda la ciudadanía guatemalteca, yo le podría decir, miren, señores empresarios, discúlpenme, es totalmente falso que yo pueda decirles a ustedes que puedo hacer movilizaciones grandes para proteger diferentes áreas y garantizar la estabilidad en cada uno de los lugares.
Muchas gracias a ambos candidatos que nos acompañan esta noche a la presidencia y vicepresidencia por la unidad del Cambio Nacional, pero en instantes viene el análisis de quienes han realizado las preguntas de cada uno de estos temas que han abordado los candidatos que nos acompañan esta noche y finalmente ellos con la conclusión de este foro. Así que hacemos la última pausa y ya volvemos porque hay mucho más en este foro presidencial de la Asociación de Gerentes de Guatemala con el patrocinio de Guatevisión y Emisoras Unidas. Ya volvemos, no se vayan. Rutinas de ejercicios, dietas extenuantes o productos que solo adelgazan su bolsillo. Plasma Whey Control 2.0, el único con bloqueador inteligente. No solo elimina grasa a través de la sangre, sino que también la bloquea y evita que se vuelva a acumular en nuestro cuerpo. He bajado 20 libras en tan solo 4 semanas. Y ahora que como de todo, ya no engordo. Plasma Whey Control 2.0 acelera su metabolismo, mejora la función renal, reduce la ansiedad por comer y oxigena la sangre dándole más energía. Bajé 10 libras en 2 semanas. Es que no lo podía ni creer. Sin dieta, sin ejercicio, sin hacer nada. Desde ahí la vida me ha regalado cosas. Me ha dado una linda familia, un buen trabajo, una salud envidiable y me ha quitado 40 libras de amargura. Obtenga resultados inmediatos con solamente 2 cápsulas de Plasma Whey Control 2.0. Pero aún hay más. Recibirá adicionalmente Plasma Up Reducer, un reductor de grasa exclusivo para la zona abdominal. No pierda más tiempo que esta oferta es por tiempo limitado. ¡Llame ya! Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno. Ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más, soy más ágil, tengo más condición gracias a Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo. ¿Quiere usted tener una figura esbelta y tener los abdominales como de piedra? ¿Quiere lucir un estómago plano y sin llantitas? ¿Ha hecho abdominales y se ha lastimado su cuello y espalda? ¿O ha tratado de hacer otro tipo de ejercicios que son aburridos o para trabajar algunas áreas que usted quiere sin lograr resultados? ¿Por qué esperar a ver resultados como este en semanas o hasta en meses, cuando este ejercicio le ofrece ver resultados en solo semanas de una mejor manera y más fácil con AB5 Body Shaper? Estoy más tonificada, ¿sabes? Haces mejorar, mi estómago mejoró y mis glúteos se ven mejor. Mi cintura disminuyó y las llantitas desaparecieron. Mi vientre se redujo. Ahora sí me puedo abrochar el cinturón. Realmente funciona. Nunca había visto mi cuerpo como se ve ahora con solo usar este aparato. No espere más para tener el cuerpo que siempre ha querido. Mueva, flexione y contraiga su cuerpo fácil y rápidamente. Reconstruya su imagen. Todo esto con AB5 Body Shaper. Ordénelo hoy mismo. Muchas gracias por seguirnos acompañando esta noche, último bloque de este foro presidencial con los candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país, de la UCN, Unidad del Cambio Nacional. Esta noche con nosotros Mario Estrada, Roberto Díaz Durán, aquí hablamos de temas importantes y bueno, nuestros analistas que representan a instituciones y organizaciones que trabajan justamente en el estudio detallado de cada una de las situaciones y la realidad del país. Van a hacer un análisis de lo que respondieron ellos durante esta primera hora para luego darles finalmente a la conclusión a los candidatos que nos acompañan. Y vamos a empezar hablando del tema económico. Preguntaba recién Nicolás Birsi sobre diversos temas. ¿Sentiste, Nicolás, que expresaron un plan económico concreto en alguna de las propuestas cuando hablaban de modernización del sistema económico, de que este fuera más incluyente? Tocaron también el tema impositivo, de reforma a la ley de sociedad civil. ¿Un plan claro sentiste en estas preguntas? ¿Cuál es tu análisis en relación a lo que dijeron? Considero que contestaron en parte sí y en parte no, y si me permiten voy a pasar por la parte que sí contestaron y voy a culminar con la parte que no contestaron.
Creo que contestaron ambos candidatos en su conjunto relativamente bien al tema de la evaluación de la burocracia estatal. Se tildó correctamente de obsoleto el servicio civil de Guatemala, que se necesita y se apoyaría una nueva ley de servicio civil, una reforma del sistema estatal en ese sentido. Se citaron los datos correctos sobre o más o menos correctos sobre el porcentaje que se gasta en salarios, en funcionamiento en el Estado, de las plazas innecesarias, a otras preguntas que yo no necesariamente hice. En cuanto al sistema tributario, creo que también se contestó directamente y para mi agrado correctamente, en el sentido que no hay que subir los impuestos, que hay que atacar la informalidad, bajar la informalidad para ampliar la base, que el problema es la corrupción más que la carga tributaria. Creo que detecté en esa respuesta una promesa implícita que me gustaría que hicieran explícita de congelar el gasto público, el nivel de impuestos en Guatemala, por lo menos mientras se ataca el problema de la corrupción galopante. Si quieren ahí puedo pasar a la parte que no contestaron, que creo que fue los indicadores de gestión. Yo estaba buscando una respuesta que se relacionaba con un sistema como gestión por resultados. Por ejemplo, tal vez no hice la pregunta tan clara como debía. Tampoco se citaron los estudios, los indicadores referentes internacionales comunes como transparencia internacional, doing business. No se habló de cuál es la posición de Guatemala ahorita y dónde es que quieren llevarla. En cuanto a la conflictividad social, no creo que contestaron. Los exhortaría a pensar esos temas mejor, porque estamos ante terrorismo político en Guatemala. Ya no es ni siquiera conflictividad social, es conflictividad política que viene con agencia humana, intención de destruir el clima de negocios en Guatemala, en el interior del país que más necesita. Yo ahí cedo mi tiempo al resto de los panelistas. Me gustaría preguntarle a Bismarck, hablando del mismo tema económico, aunque no fue el tema del que preguntó, pero como analista del CIEN, ¿vimos algún programa concreto a nivel económico? Hablan de depuración del Estado, de que están muy comprometidos con los resultados, pero sentimos dentro de las respuestas una línea más o menos concreta a seguir dentro del plan que podría presentar este partido político. Bueno, en realidad creo que coincido con Nicolás en temas de que faltó, sobre todo en el tema de gestión por resultados, y es ahí donde creo que la respuesta a la pregunta viene. Porque para poder mejorar los indicadores económicos se tienen que tener acciones puntuales, y creo que en este caso yo al menos no identifiqué qué se va a hacer, por ejemplo, para mejorar el doing business y todos los índices de competitividad. Está bien. No sé si quiere agregar alguno de los panelistas algo antes de pasar al siguiente tema. Si no, vamos a hablar directamente del que sigue, que quizás fue uno de los más complejos y sigue siendo uno de los más complejos. Corrupción. Preguntaba Rodrigo Arenas sobre varios puntos, el que hoy la ciudadanía está reclamando, la famosa declaración patrimonial de los candidatos, pero al final ahí se hablaron de diversos temas. Cuando hablaba de la Comisión Nacional de Transparencia, proponían la firma de un pacto de transparencia con la sociedad civil. La mayoría de los gobiernos siempre arrancan con mesas donde se sientan distintos sectores, donde hay todo un compromiso y un acuerdo, pero en el corto plazo se diluye, lo hemos visto con este gobierno. ¿Qué piensas al respecto del tema de la lucha contra la corrupción y la propuesta que tiene este grupo? Yo creo que en efecto pues hubieron respuestas. Para mí lo más satisfactorio es que sí percibo que hay una conciencia de que el tema de la corrupción es realmente el cáncer que tiene el país ahorita de rodillas. Pero sí creo que fueron bastante ambiguos en las respuestas. ¿En qué sentido? Primero, en el tema del Congreso de la República. Generalmente los diputados se escudan sus acciones en base a lo que hace el Congreso, ¿verdad? Y es un acto bastante común en que los diputados dicen es que el Congreso esto, el Congreso el otro. El Congreso es un edificio, es una institución colegiada, pero los diputados pueden hacer muchas cosas por sí solos. Y aunque sea un solo diputado, no tienen que ser bancadas de 50. Y el mandato constitucional de los diputados dentro, además de legislar, además de otras cosas, está el tema de fiscalizar, que es lo que realmente no hacen. Entonces ahí por supuesto que la respuesta la percibí sumamente ambigua. Es muy, como digo, es muy típico y además es mucho el actuar de los políticos, o sea, y de los líderes.
El mismo presidente actual durante 3 años le echó la culpa al Congreso, ¿verdad? Entonces es como muy fácil echarle la culpa al Congreso. Entonces esa es mi percepción con respecto a esa pregunta. Con el tema de la declaración pública, pues probablemente sí, la pregunta es ridícula, pero tristemente es una pregunta ridícula que nunca ha sido respondida. El candidato Estrada ha sido ya funcionario público, ha sido candidato previamente y jamás ha presentado públicamente su declaración patrimonial. El candidato vicepresidente Díaz Durán ha estado ya en un partido político o dos, donde también han habido candidatos y tampoco han presentado su declaración patrimonial. Entonces, la pregunta podrá ser muy ridícula, pero lamentablemente para los guatemaltecos la respuesta pues probablemente sigue siendo ridícula porque nunca la hemos obtenido. Con el tema de la Comisión Presidencial de la Transparencia, igual estoy de acuerdo contigo, me parece perfecto que se trabaje. Conjuntamente con la sociedad civil, pero el tema de los pactos es muy típico. Yo siempre lo he dicho que muchas veces es una herramienta que utilizan los gobiernos o los políticos para apaciguar a la sociedad civil. Entonces, realmente pues también es riesgoso ese tipo de ofrecimientos porque no hay propuestas puntuales. Entonces yo lo que creo también, yo sé que es difícil en 2 minutos dar respuestas puntuales, pero sí creo que los guatemaltecos necesitamos empezar a escuchar en 2 minutos propuestas puntuales. Daniel, ¿estás de acuerdo? Porque al final el tema de la corrupción, aunque cada uno haya abarcado distintas áreas de las propuestas de gobierno, tiene que ver con todos los sectores. ¿Te quedaste satisfecho con las preguntas? ¿Agregarías algo en relación a lo que proponen en este tema? A mí lo que me gustaría es hacer una reflexión más general de cómo se hacen planes de gobierno en la política guatemalteca y cómo los hacen los partidos. O sea, lo que nos entregó la organización del evento es un resumen ejecutivo. El mismo candidato Mario Estrada reconoció en algún momento del foro que no es definitivo todavía el plan de gobierno. Estamos a 3 meses de la primera vuelta. Los 2 candidatos ya llevan varias elecciones corriendo para un puesto público y uno esperaría que fuese algo bastante más desarrollado, ¿no? Entonces yo creo que es por esa forma no tan prioritaria de hacer los planes de gobierno y si uno ve el documento está lleno de errores incluso gramaticales y de forma, es que cuando uno intenta cotejar lo que se dice en un foro como este, donde se hacen preguntas directas, con el contenido de los planes de gobierno, acaban siendo bastante insatisfactorias las respuestas. Vamos a hablar del tema de educación, donde estaba también programas sociales. Víctor Pineda realizaba las preguntas. Y bueno, obviamente se hablaba del tema del magisterio, del famoso tema de los pactos colectivos, que uno de los candidatos decía castigan a los ministerios, pero preguntabas, Dilmar, de los 3 desafíos o las 3 prioridades para mejorar o cambiar la calidad educativa en el país. ¿Fueron satisfactorias las respuestas? ¿Hay un plan concreto en lo que nos decían? Bueno, creo que hay una parte en la que coincido, que se mencionó el fortalecimiento de la capacidad docente. Creo que esa fue la forma como lo mencionaron. Creo que eso es vital. Sin embargo, creo que no se le está dando la dimensión de que el fortalecimiento de la capacidad docente no solo es a nivel de primaria, sino que es a nivel de todos los niveles, y me faltó escuchar algo que honestamente quería escuchar, y es que se iba a invertir en preprimaria, porque creo que ese es el desafío más importante que tiene la calidad educativa, es que no existe, la cobertura de preprimaria es muy baja y me hubiera gustado mucho haber escuchado eso. El tema de la infraestructura escolar, si bien es importante, y el tema de la tecnología también, si bien es importante, creo que no son los principales desafíos que el sector educativo está actualmente pasando.
Por ejemplo, lo más importante creo yo es el tema del abandono y de la no promoción, que lo que hace es de que la escolaridad del guatemalteco sea mucho menor que la de los países de la región. Entonces ahí hay que hacer acciones específicas para reducir el fracaso escolar, que también me hubiera gustado escuchar. El tema de 180 días de clase, la respuesta de conseguir docentes que estén en el área, pues podría ser una acción, pero me hubiera gustado escuchar más algo relacionado con la gestión, de cómo la gestión del ministerio va a lograr que indicadores como 180 días de clase, pero otros indicadores de calidad también se cumplan. Y aquí se tiene que ver también con el tema de descentralización, cuál va a ser las capacidades que se van a tener a nivel de escuela, a nivel de municipio, departamento y a nivel central, ¿verdad? Y el tema de los pactos colectivos, si bien se mencionó que se merma, me hubiera gustado mucho, dado que se mencionó que se va a pensar en la reforma del servicio civil, como unos instrumentos que son políticos, pero que tienen de hecho disminuyen la efectividad de cualquier ley de servicio civil si al final las cosas laborales se van a regular por medio de pactos colectivos. Entonces me hubiera gustado también cómo esos pactos colectivos van a estar dentro de esa sombría de servicio civil. Lo que están preguntando los candidatos, en instantes ellos van a tener el tiempo para poder responder y dar las conclusiones. Ahorita ya nos entramos en la última etapa de este análisis. Seguridad, Daniel, preguntaste sobre varios temas fundamentales. Ellos hablan de la depuración de la Policía Nacional, de la lucha contra el narcotráfico. Hablaba de que el narcotráfico se puede combatir solo con voluntad, lo decía el candidato a la vicepresidencia por esta agrupación política. Es el tema más complejo, quizás, ¿no? ¿Qué evaluación haces de lo que proponen? Yo, relacionado con lo que decía antes sobre cómo se hacen planes de gobierno en Guatemala, yo le encontré tres problemas a la clase de respuestas que dio la pareja presidencial de UCN. El primer problema es un problema de diagnóstico. Digamos, al candidato Estrada le hice la pregunta en 2 ocasiones, de hecho sacrifiqué una de mis preguntas para poder repreguntar, donde le pedía que citase estudios que le habían llevado a la conclusión sobre el diagnóstico en seguridad y no dijo ningún estudio. O el candidato Roberto Díaz Durán, que en su diagnóstico sobre lo que estaba pasando en seguridad en Guatemala dice que todo sigue igual en 4 años. Y eso, lo queramos o no, tenemos que ver las evidencias, y las evidencias nos dicen que en los 4 años había un descenso de los homicidios, entonces es imposible que todo siga igual. O sea, hay 6 años ya de descenso de los homicidios, hemos llegado de 46, 47 homicidios por cada 100.000 personas a estar en torno a los 30, y eso es un descenso importante, no podemos decir que eso sigue exactamente igual. Una vez más, por el problema de cómo se hacen los planes de gobierno, le encontré diría una segunda cosa, y es que se cayeron en contradicciones. Por ejemplo, el candidato Díaz Durán se dijo que no se iba a crear ninguna nueva fuerza, pero en el plan de gobierno dice fundación de la Guardia Profesional Nacional y de la Academia Profesional de la Guardia Nacional. Eso para mí es crear una nueva fuerza, y de ahí la pregunta, que tampoco se contestó tan directamente. Y luego, como también uno ve, que tiene razón, que a lo mejor este formato es difícil contestar preguntas tan complejas en 2 minutos, pero yo hice una pregunta concreta, por ejemplo, sobre los consejos, sobre la descentralización de la seguridad en los consejos, y no se hizo ninguna referencia a eso que estaba diciendo. Entonces es un problema de vacío, ¿verdad?, de vacío de información. Y terminaría diciendo, y esto me parece muy importante, que sobre la política de drogas que llevaría a cabo un gobierno de la UCN, habría que decir varias cosas. Una es que a nivel internacional, que es lo que yo preguntaba, están cambiando las cosas de una manera fundamental. Guatemala estará presente en la Asamblea de Naciones Unidas de 2016, donde se va a tocar precisamente el tema de drogas, y Guatemala se ha destacado en estos 4 años por elaborar por lo menos un discurso que es un poquito distinto. En las contestaciones de la pareja presidencial, yo lo que vi fue como un retorno al prohibicionismo estricto de drogas. Por ejemplo, decía
el candidato Roberto Díaz Durán decía que es muy sencillo combatirlo, que solo es una cuestión de voluntad. Sinceramente, en cuestión de tránsito de drogas, ni siquiera Estados Unidos ni Europa es capaz de pararlo. O sea, siguen entrando toneladas y toneladas de drogas y eso no es tan sencillo. Y hay otra cosa que me llama la atención. Dijo el candidato Díaz Durán concretamente que no les importaba si la droga se iba hacia Honduras o se iba hacia Venezuela, y eso contradice fundamentalmente la política de drogas a nivel internacional, y de verdad esa postura generaría un problema internacional, porque el combate a la política de drogas se hace a través de coordinación interinstitucional y se tienen miles de acuerdos donde la filosofía de esos acuerdos es todo lo contrario a eso de nos da igual si pasa por Honduras o nos da igual si pasa por Venezuela. Entonces eso habría que revisarlo. El enfoque de prohibicionismo estricto para el combate de drogas es un enfoque fallido. Eso ya lo está diciendo todo el mundo en la comunidad internacional, y por eso yo preguntaba un caso de éxito en la militarización del combate de la seguridad fronteriza, y yo sinceramente no creo que haya ninguno. Y de hecho la pareja presidencial no pudo contestar ninguno. Bueno, ya vamos terminando. Rodrigo, querías agregar algo en este tema y le doy la última palabra a Nicolás para que hable de las respuestas en conflictividad, para darle el tiempo, 2 minutos a cada uno de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Rodrigo. Solo muy rápido, que en el diagnóstico el candidato Estrada dijo que la pobreza es el principal causante de la violencia, y eso los estudios lo contradicen. Los municipios más pobres, los departamentos más pobres de Guatemala no necesariamente son los más violentos. Nicolás, para terminar, hablamos de conflictividad de varios puntos importantes, por supuesto, de las acciones para que los grupos no violen los derechos y cómo responder a las necesidades de los líderes y también de la población. ¿Te quedaste satisfecho? ¿Algunas otras cosas que habría que agregar a este tema? No, con todo respeto, me quedé insatisfecho con las respuestas. Creo que el Estado guatemalteco tiene que hacer muchísimo más para establecer el Estado de Derecho en el interior del país, para proteger a las empresas que hacen inversión en el interior del país, las hidroeléctricas, las mineras. Si bien hay muchos, la problemática es compleja y hay muchos asuntos que atender ahí, no se puede seguir permitiendo actos de terrorismo y violencia política que ocurren en el interior del país, sobre todo cuando es financiado con dinero de la disque cooperación internacional. Me hubiera gustado oír que se hablara de eso. Bueno, muchísimas gracias a los analistas. Llegó la última parte de este foro. Le vamos a dar 2 minutos a cada uno de los candidatos. Vamos a comenzar con Mario Estrada, candidato a la presidencia por la Unidad del Cambio Nacional. 2 minutos. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente me están dando 2 minutos para 12 minutos que los señores tuvieron para hacer un análisis crítico de lo que nosotros expusimos el día de hoy. No comparto con muchas cosas de ustedes. Ustedes nos evaluaron a nosotros, ahora los voy a evaluar yo a ustedes. Yo trabajé 14 años en la administración pública, sé trabajar presupuestos, sé trabajar y conozco la administración pública. Y les voy a hablar por qué. Y respeto los diferentes poderes del Estado. Ustedes me hacen una pregunta sobre corrupción del Congreso de la República, que cómo lo voy a sanear yo, presidente de la República. Yo no puedo interferir en ningún poder, en otro poder del Estado. Discúlpenme, con todo el respeto que me merece. Aquí tenemos que ser respetuosos de la independencia de los poderes del Estado. Que el Congreso de la República responda como Congreso de la República para sanear los problemas de corrupción a lo interno del Congreso de la República. Yo voy a ser presidente y voy a ser quien dirige el Poder Ejecutivo del país. No puedo interferir ni en el Poder Judicial ni en el Poder Legislativo. 1. 2. Hay un tema que ustedes hablaban sobre lo que es la gestión por resultados. Yo trabajé en mi tesis como ingeniero industrial sobre la efectividad y productividad de la administración pública en Guatemala. Y no se puede lograr, y no existe efectividad ni productividad en el Estado. Hay que reordenar, es cierto, la política pública en Guatemala. Eso sí hay que reordenarlo. Y hay que trabajar sobre el tema de la concientización, porque en Guatemala no existe concientización para crear un rendimiento en la base pública del Estado. Un punto. Otro punto que es muy importante, la conflictividad nacional. La conflictividad es un tema muy serio en el país, pero ese tema también es responsabilidad no solo del gobierno. También aquí hay que ponerse de acuerdo, el sector privado y el sector gobierno del país. Si no nos ponemos de acuerdo, la cosa no va a funcionar y entonces no hay garantías para la inversión en el país. Yo, presidente de la República, puedo creer que las cosas pueden funcionar y al sector privado lo puedo mandar a la guerra, pero los puedo mandar a la guerra sin armas.
pero si no nos ponemos de acuerdo y no nos entendemos, si no llegamos a un gran diálogo nacional, las cosas no van a caminar en Guatemala. La declaración patrimonial. Yo trabajé 14 años en el Ministerio de Finanzas Públicas y siempre mantuve actualizada mi declaración patrimonial. Y posteriormente fui 8 años diputado y siempre presentaba, abría mi declaración patrimonial y la cerraba. Y así lo he hecho siempre. Ahorita estoy por hacer mi declaración patrimonial en el momento que se necesite. Y de hecho ya lo estoy haciendo, ya estoy revisando en cuánto ha crecido mi patrimonio en relación al tiempo que yo dejé de ser funcionario público. Y para mí no existe ningún impedimento. Lamentablemente se terminó el tiempo. Me hubiera gustado seguir exponiendo sobre algunos temas. Bueno, muchas gracias a Mario Estrada y le damos los 2 minutos a Roberto Díaz Durán, candidato a la vicepresidencia por la UCN. Adelante. Muchas gracias. Definitivamente, ante la grave situación que afronta el país, y no solo hoy, desde hace 30 años que llevamos de una democracia moderna, desde el último gobierno militar, se ha demostrado que en Guatemala las cosas no cambian, y no cambian porque hay una gran corrupción que tiene totalmente copado todas las instituciones del Estado. Hay compromisos por los grandes financiamientos y lo único que yo, en lo personal, Roberto Díaz Durán, está haciendo es participar con una propuesta por el partido de la UCN encabezada por Mario Estrada, donde entremos muy fuertemente a combatir la corrupción que Guatemala tanto necesita. Como dije, no tenemos compromisos, tenemos la mesa limpia y estamos dispuestos a jugárnosla toda y hacer un verdadero cambio por Guatemala, transparentando, y la forma de hacerlo es abriéndonos, firmando un pacto. Eso lleva una firma con un nombre y apellido, en donde nosotros abrimos la posibilidad de que el gabinete se conforme y que con eso se acabe la corrupción en el país. Necesitamos una recaudación tributaria efectiva para que la presidencia, para que el gobierno cuente con los recursos, y nosotros estamos dispuestos también a trabajar muy fuerte en contra de toda esa corrupción. Y en el tema del narcotráfico, pues quiero dejar muy claro que no quiero que mi Guatemala siga siendo el puente, el territorio por donde pasa la droga. Eso nos resta como un país para cualquier inversionista, nos pone ante el mundo como un país corrupto, y eso es lo que yo quiero, que Guatemala deje de ser un país manchado y sobre todo nombrado como un país que está dentro del territorio del narcotráfico. Así es que creo que somos gente buena, gente transparente y gente capaz para poder trabajar. Eso es lo que nosotros ofrecemos. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecer muy puntualmente a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia por la Unidad del Cambio Nacional, Mario Estrada, Roberto Díaz Durán. Muchas gracias por la participación en este foro. El agradecimiento a nuestros 4 analistas que nos han acompañado esta noche. Y para finalizar, Álvaro Urruela, gerente general de la Asociación de Gerentes de Guatemala, para concluir este foro. Álvaro. Muchas gracias, Ricardo. A mí no me resta más que darles un agradecimiento también a los candidatos y a nuestros panelistas. Cuando la asociación inició con este programa en el año de 1982, lo hizo con un objetivo muy claro, y era precisamente generar esta discusión. Nuestro país está atravesando por una época crítica y la única forma en la que vamos a resolver los problemas es discutiéndolos con inteligencia y como tiene que ser. Por supuesto, van a haber opiniones encontradas, pero lo importante es que estos puntos se discutan y entre todos contribuir para lograr las soluciones a nuestro país. Nuevamente, muchas gracias a todos los que nos están viendo, escuchando y leyendo a través de nuestros medios patrocinadores, y me despido invitándolos a ustedes a que continúen en sintonía de nuestro programa de formación cívica para este 2015. El próximo domingo está invitado a participar con nosotros, como lo dijo el ingeniero Julio Grasocio, la agrupación del Partido Líder, y la siguiente semana tendremos a los candidatos de la Unidad Nacional de la Esperanza, quienes también han sido invitados. Muchas gracias nuevamente por su participación a todos y buenas noches.
Gracias, Álvaro Urruela. Señoras, señores, a usted que está en casa, gracias por acompañarnos, por su sintonía de todos los domingos. Un foro presidencial que se abre para tratar de llevarle herramientas y que usted conozca cuáles son las propuestas de los ciudadanos guatemaltecos que aspiran a la presidencia y vicepresidencia del país. Muy buenas noches. Hasta el próximo domingo. Muchas gracias.